tardes. Hoy vamos a llevar a cabo la tertulia cuyo tema va a ser la democracia, la amnistía y la autodeterminación. Y voy a presentar primero a los intervinientes y después colocaremos el himno de riego. Van a intervenir Ramiro García de Dios, que es magistrado emérito y miembro de Jueces para la Democracia, y Jueces para la Democracia, perdona. Begoña Lalana, que es abogada, Albert Noguera, que es profesor de Derecho Constitucional, y el que va a moderar este acto es Jaime Pastor, que es de madrileño por el derecho a decir. Yo solamente voy a presentar, y si te parece, Antonio, pones el himno, si haces el favor. Sí. ¡Viva la República! Bueno, antes de empezar y darle la alternativa o la palabra a Jaime, quería leeros dos párrafos de la obra de Max Sabo de Hablo como un hombre, que creo que es bastante orientativa, ¿no? Da un giro importante al elemento del que se va, en el entorno de lo que se va a hablar en el día. Y dice así: el nacionalismo es el cáncer de nuestro tiempo. Ojalá se muera pronto y nazca otro nuevo, donde un invento sea solo un invento, y no por ruso o norteamericano, bueno o malo, y lo que es peor, intransferible. La imposibilidad de aunar la ciencia con la poliocética hará abrir los ojos a los más cerrados, ahora que para ello es posible que los cerremos todos violentamente en pro de ese asunto. Lo horrendo es que la ciencia sirve hoy, en primer término, para la guerra, y eso porque las industrias de guerra son las más importantes. Si no resuelve esta contradicción, la llamada civilización occidental está condenada a pasar a la historia. Sin más, Jaime. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes. Ante todo, agradecer a la tertulia republicana, que además tiene el nombre de César Herrero, que fue uno de los veteranos, ¿no?, impulsor de la tertulia republicana
y al que yo conocí, desde luego sigo recordándolo con gran cariño. Parece que nos ceda esta tribuna para poder hablar de un tema de gran actualidad, ¿no? Que es amnistía y autodeterminación, pero que nosotros hemos querido abordarlo en el marco del debate sobre qué democracia, ¿no? Porque creemos que la democracia está muy relacionada con lo que se está planteando en torno a la amnistía y a la autodeterminación. Como ha dicho Miguel, bueno, yo vengo aquí a presentar el acto como nombre de madrileños por el derecho a decidir, madrileños y madrileñas, que se creó en 2017, cuando ya veíamos, bueno, que realmente estaba produciéndose un proceso que considerábamos democrático en Cataluña y que creíamos que en la capital del Estado, en el corazón de los nostálgicos del imperio, pues había que hacer ver que había madrileños y madrileñas que estábamos a favor del derecho a decidir. Bien, para ello pues hemos invitado, ¿no?, a las personas que ya ha mencionado Miguel Nogués, ¿no? Es decir, en primer lugar hablará Albert Noguera, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Valencia, es autor de distintos libros en la editorial Trota, sobre todo, y bueno, también ha participado en los procesos de debates constituyentes en Bolivia, en Ecuador, que, bueno, que no tienen que ver directamente con el tema, pero sí creemos que ilustran su conocimiento de todo lo que está detrás del debate sobre la amnistía, ¿no? Ramiro García de Dios hablará a continuación, se ha dicho, es magistrado emérito, miembro de Juezas y Jueces por la Democracia, para la democracia, y bueno, un veterano luchador como juez, ¿no? Muchos le hemos reconocido, porque le conocíamos ya, por el papel que ha jugado en la denuncia de la situación de los CIE, sobre todo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que nos va a poder hablar con dominio suficiente de todo lo que supone el papel del Poder Judicial en este proceso, ¿no? Y bueno, Begoña, que como es muy modesta, ha dicho que solo pongamos abogada, pero también es una obviamente gran abogada, ¿no? Y que, bueno, la conocemos por muchas peleas en el pasado, en el papel de la Asociación contra la Tortura, en fin, en muchos colectivos preocupados por la defensa del Estado de Derecho, ¿no? Y también es miembro de la Abogadas y Abogados, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ¿no? Bueno, sin más, terminará ya digo en Albert ahora y luego pues creemos que bueno, obviamente respetando lo que es la tradición de esta tertulia, pues luego haya un debate animado como se merece este tema, ¿no? Adelante. Bueno, pues buenas noches. Bueno, pues gracias primero a por el derecho a decidir, especialmente a Jaime por la invitación. Gracias también, encantado de compartir aquí la mesa con los compañeros y gracias a vosotros por venir. A ver, yo trabajo de profesor en la Universidad de Valencia, yo soy catalán, yo soy de Barcelona, entonces voy a plantear un poco, voy a hablar sobre la amnistía, situado un poco en un lugar donde yo suelo residir normalmente, que es en Cataluña, ¿no? Entonces yo lo que voy a intentar explicar es, en el supuesto de que se termine aprobando una ley de amnistía como contrapartida a la investidura de Pedro Sánchez, ¿cuál sería el contexto que esto abriría en Cataluña para los próximos 2, 3, 4 años, ¿no? A ver, yo creo que la amnistía, en caso de terminarse aprobando, abriría un contexto donde podríamos decir que un contexto en el interior del cual se solaparían 3 escenarios distintos, cada uno de los cuales produciría efectos distintos. Me explico. O sea, sería un mismo tiempo social en el interior del cual habría 3 escenarios distintos, 3 lecturas distintas de la amnistía. Uno es como individuos, otro es como pueblo y otro es como Estado. En cada uno de estos 3 niveles, o en cada uno de estos 3 escenarios, se generarían efectos distintos
a nivel de individuo se generaría en Cataluña un efecto de victoria, a nivel de pueblo se generaría un efecto de derrota y a nivel de Estado se generaría un efecto de oportunidad. Y explico un poco cada uno de estos tres escenarios solapados en el mismo presente que se iban a hablar, ¿no? A ver, a nivel individual, pues es evidente que en términos individuales o particulares, es decir, entendiendo la represión como el sufrimiento, la tragedia personal de quien la sufre, es decir, como el elemento interno particularista del dolor, ¿no? La experiencia vivenciada subjetiva de quien han sido represaliados por la lucha por el derecho a la autodeterminación, es evidente que en esta lectura, en este escenario, la aprobación de una ley de amnistía implicaría una victoria, ¿no? para todas estas personas. Entonces, aquí, en el escenario individual, pues la lectura individual no hay mucha discusión. En el segundo nivel, en el segundo escenario, que sería el de pueblo, ¿no? Y aquí cuando hablo de pueblo me refiero básicamente al pueblo catalán o incluso si lo concretáramos un poco, dentro del movimiento de liberación nacional catalán, el mismo catalán, una amnistía en los términos que se está planteando generaría un efecto de derrota. Y lo explico, y digo en los términos, en qué términos se está planteando la amnistía y por qué digo que generaría un efecto de derrota. A ver, en primer lugar, yo sí que creo que partimos de la base de que, independientemente de que el PSOE hasta hace poco no lo defendía así, o que el PP o que la doctrina, gran parte de la doctrina jurídica continúa defendiendo que la amnistía no es constitucional, seguramente lo primero que van a hacer es cuando se apruebe la ley, si se aprueba, es presentar un recurso de inconstitucionalidad. Partimos de la base que yo entiendo que la amnistía no hay duda de que sí es constitucional. La amnistía es una institución recogida en todas las constituciones de nuestro entorno. La mayoría no la prohíben, pero muchas la reconocen explícitamente y prevén su aprobación mediante leyes. Es el caso de la Constitución portuguesa, la francesa, la italiana, la griega, la holandesa, la austríaca, la suiza, la croata. En la Constitución española no se dice nada sobre la amnistía, se guarda silencio. ¿Significa esto que no está permitida? Pues evidentemente no, ¿no? Pues, por ejemplo, la ley fundamental de Bonn alemana tampoco la menciona explícitamente y el Tribunal Constitucional alemán ha reconocido que la amnistía es plenamente factible en Alemania, ¿no? Por tanto, el hecho de que no esté prohibida no implica que no esté prohibida. De hecho, que no sea factible. En España nunca ninguna constitución ha prohibido la amnistía. Incluso hay constituciones como la de 1869 o la de 1931, la República, que reconocen explícitamente la figura de la amnistía, ¿no? Y además parece lógico, jurídica y políticamente, que aquello que no está prohibido, pues siempre y cuando no hay una vulneración de las disposiciones constitucionales, pues es factible, ¿no? Pero incluso más allá de estos razonamientos genéricos, o sea, hay argumentos claros, concretos, que permiten justificar la constitucionalidad de la amnistía. O sea, es una figura fosilizada en el ordenamiento jurídico español desde hace más de un siglo. La propia ley de enjuiciamiento criminal, vigente todavía hoy, en el apartado cuarto del 666, reconoce la amnistía. Hay dos leyes preconstitucionales que reconocieron la amnistía, la conocida por todos, ley de amnistía del 77 y el Código Penal del 73. Estas dos leyes es verdad que se aprueban previamente a la Constitución, pero la Constitución reconoce una cláusula al final, que es la disposición derogatoria, que establece que todas aquellas normas preconstitucionales que entren en contradicción con la Constitución quedan automáticamente derogadas. Bueno, ninguna de las dos leyes que acabamos de mencionar quedan derogadas. La ley de amnistía del 77 no quedó derogadas. La propia Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene una sentencia en 2012 donde dice literalmente se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva al Parlamento. La cosa nunca ha hecho, no es que haya hecho, sino que hay actos de naturaleza legislativa que han reafirmado la ley. En el 2011 el Grupo Parlamentario Mixto presentó una propuesta de reforma de la ley de amnistía que se rechazó por el Congreso, reafirmando la del 77. En la Comisión de Justicia del Congreso en 2016 se presentó otra propuesta de reforma que se rechazó, por tanto reafirmando la del 77. Y el Código Penal del 73, que reconocía la amnistía y el 112 como causa de excepción de la responsabilidad penal, estuvo en vigor en España hasta el 95, que se aprueba vigente. Por lo tanto, durante más de 17 años la amnistía estuvo plenamente vigente sin que nadie la recurriera constitucionalmente, ¿no? Pero incluso podríamos ir a sentencias del Tribunal Constitucional cuando resuelve en el 84 un recurso de inconstitucionalidad que declara la inconstitucionalidad de una ley de reforma de la ley de amnistía, donde declara la inconstitucionalidad de la reforma, pero la vigencia de la ley de amnistía del 77, etc. Y luego, evidentemente, incluso podríamos hablar de las amnistías fiscales
que se han entregado en este país, ¿no? Felipe González entregó 2, en el 84 y en el 91, creo recordar, y en el Rajoy en el 2012 entregó aprobó otra amnistía fiscal con el nombre técnico de regularización extraordinaria, que fue recorrida ante el Constitucional. El Constitucional dijo que había determinados defectos de forma, pero no anuló la medida, ¿no? Por tanto, en términos jurídicos, creo que este es un debate que no hay duda de que la amnistía es una figura constitucional. En términos políticos, que es a lo que me estoy refiriendo, ¿por qué digo que una amnistía en los términos que se está planteando en una lectura como pueblo catalán implicaría una guerra? Pues, a ver, yo lo que desde la sociedad civil catalana se viene reivindicando durante los últimos años es una amnistía, podríamos decir, que opere temporalmente en un doble sentido. Es decir, una amnistía que permita reconstruir el pasado, ¿no?, acorde con la propia historia de lo sucedido, y que permita construir el futuro acorde con la voluntad y expectativas mayoritarias de la población catalana. Es decir, para que se entienda, una amnistía vinculada a la memoria y una amnistía que opere como punto de inicio de resolución del conflicto. Pues bien, a ver, yo creo que el hecho, en primer lugar, de que entre los sujetos amnistiados se incluyan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en segundo lugar, que se esté desvinculando o disasociando entre amnistía y autodeterminación, lo que acaba haciendo es que la supuesta ley de amnistía que se acaba aprobando opere temporalmente en un sentido doble inverso. Es decir, que opere como una amnistía no vinculada a la memoria, sino vinculada al olvido, y que opera una amnistía que opere no como punto de inicio de la solución del conflicto, sino como intento de cierre del conflicto, ¿no? Y explico esto. En primer lugar, porque afirmo que incluir entre los amnistiados a los cuerpos y fuerzas de seguridad hace que esta opere no como memoria, sino como olvido. Pero yo creo que incluir a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en la amnistía no solo es rechazable jurídicamente, sino que es rechazable políticamente, es una lógica que me estoy moviendo en esta charla, ¿no? Jurídicamente yo digo que es rechazable porque yo creo que esta amnistía vulneraría el derecho internacional, ¿eh? O sea, no todo lo que siempre es legal en el ordenamiento jurídico interno lo es en el ordenamiento jurídico internacional. Y en este caso yo creo que una amnistía de este tipo vulneraría los tratados internacionales de derechos humanos firmados por España y no entraría en ningún caso, incluso en las excepciones que en la sentencia de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 3 jueces hacen un voto particular que establecen 3 excepciones a esta norma general, ¿no? En ningún caso podríamos incluir la situación actual de la amnistía española y, por tanto, vulneraría, a mi entender, los tratados internacionales de derechos humanos. A ver, yo creo que hay una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años en los organismos del sistema mundial y regional de derechos humanos, que una posición común en todos ellos, que lo que dice es que podemos decir que coinciden en que efectivamente los procesos de reconciliación o de transición nacional son dificultosos y conflictivos en todos los países, pero todos ellos coinciden en que en estos conflictos no se puede utilizar nunca una ley de amnistía como un mecanismo para garantizar la inmunidad a violaciones de derechos humanos. Es decir, todos ellos coinciden en afirmar que, o en diferenciar, podríamos decir, en 2 tipos de medidas, ¿eh? Por un lado, conductas punibles que tengan un carácter de delitos políticos o de delitos comunes conexos a los primeros, en tanto que hacen reivindicaciones políticas, esto por un lado, y por otro lado, como digo, actos de Estado que suponen una violación de los derechos humanos, para a continuación señalar que el uso de la amnistía para garantizar la impunidad de los segundos implicaría una vulneración del deber de garantía de los Estados. Es decir, una vulneración del deber de los Estados de tener que investigar, juzgar y sancionar aquellas vulneraciones de derechos humanos que se dan en su interior. Así lo han establecido el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones generales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Sala General del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Margus contra Croacia de 2014, donde además, como digo, en este caso hay 3 jueces que hacen 3 votos particulares que establecen una excepción a excepciones a esta norma general, que dicen que en caso de conflictos armados interminables o de dictaduras violentas, se podría llegar a establecer una excepción a esta norma general y permitir la doble amnistía si la doble amnistía sirviera para poner fin a esta situación, ¿no? Es decir, en estos supuestos, el beneficio que implicaría poner fin a esta situación superaría el coste moral de tener que aceptar vulneraciones de derechos humanos por los Estados.
Es evidente que no estamos hablando de la cultura actual, ni de un conflicto armado interminable, ni de una dictadura violenta, ¿no? Por lo tanto no entraría en este ejercicio. Es verdad que cuando yo he planteado esto, alguna cosa que he escrito planteando esto, han contestado Martín Pallín o el propio Jaume Asens, diciendo que esto no aplicaba aquí, porque aquí cuando los organismos internacionales se refieren a esto, están hablando de situaciones de vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos como actos de Estado. Yo creo que nos están refiriendo básicamente, dicen ella, a pequeñas vulneraciones cotidianas por individuos de derechos humanos o por policías de derechos humanos, ¿no? Yo sobre esta cuestión considero que este marco que distingue entre violaciones sistemáticas de derechos como actos de Estado y vulneraciones cotidianas de individuos concretos es un marco, una lógica de pensamiento que no es aceptable. Esta lógica que distingue entre Estados y funcionarios no es aceptable, ya que parte de una diferenciación, como digo, entre Estado y funcionario que no es aceptable. Es decir, esto es una lógica, podríamos decir, que entiende el Estado como si fuera un ente abstracto, una cosa mágica que está ahí por encima de todos nosotros y que maquina violaciones sistemáticas de derechos humanos para aplicarla a la realidad de los sujetos, ¿no? El Estado no es una cosa mágica ni una cosa abstracta que exista por encima de las cabezas de cada uno de nosotros, ¿no? Y por encima de las personas de carne y hueso. Es decir, el Estado no es una cosa que existe ahí arriba, yo no es que se pueda tocar, yo no puedo llamar al Estado para tomar una cerveza esta noche con el Estado. El Estado es una hipostatización. Es decir, el Estado no es otra cosa que un conjunto de acciones de personas individuales, que son los funcionarios, que son los policías, que son los jueces, que son los fiscales, que son los burócratas, que son acciones de individuos a los que la gente reconoce y el discurso jurídico dice que son acciones no de ellos, sino acciones del Estado, de la comunidad. Pero el Estado no existe fuera de estas personas que son iguales a todas nosotras, son personas de carne y hueso, pero que en cuyas acciones autorizamos como acciones jurídicas. Es decir, la única diferencia entre el verdugo que está en el corredor de la muerte en Estados Unidos y le aprieta un botón de la silla eléctrica a una persona que comete un asesinato en la calle es que al acto del primero le imputamos una acción legítima del Estado y al acto del segundo le imputamos un delito. Pero el acto de los funcionarios no son nada más que una imputación atributiva de legitimidad por medio de un proceso mental de la gente que considera que los actos de uno son legítimos y los actos del otro no. Pero en realidad los actos de Estado no son nada más que actos de individuos concretos. Por eso que establecer esta diferencia entre actos de Estado y actos de individuo no tiene ningún sentido. Cualquier vulneración de un individuo que sea funcionario del Estado es una vulneración como acto de Estado, ¿no? Por eso, cualquier acto de Estado que implique una vulneración de derechos humanos, a mi entender, deberían ser contradictorios con este principio de tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, independientemente en términos jurídicos, como digo, en términos políticos, digo que una amnistía o esta doble amnistía a los cuerpos de seguridad implicaría convertir o vincular la amnistía no a la memoria sino al olvido, entre otras cosas porque el hecho de que partidos constitucionalistas y partidos independentistas aprueben los dos una amnistía recíproca implica una especie de perdón recíproco, ¿no? O sea, el opresor perdona al oprimido y el oprimido perdona al opresor, ¿no? Es al ver una especie de esto lleva al olvido, ¿no? La amnistía se convierte en una especie de reconciliación nacional, ¿no? Las dos partes se perdonan la una a la otra en un gesto como si lo que hubiera pasado fuera un error que no es culpa es culpa de todos y de nadie, ¿no? Por lo tanto, es una especie de purgación colectiva de un pasado traumático que hay que dejar atrás, ¿no? Y que se hace como si se hubiera pasado, se olvida y no pasó, ¿no? Esta no es la amnistía que se pide o se ha pedido desde la sociedad civil catalana. La amnistía que se ha pedido desde la sociedad civil catalana es una amnistía no vinculada al olvido, sino vinculada al memoria. Y ello implica que el Estado reconozca que se han producido vulneraciones de derechos humanos y persecución política contra un sujeto colectivo, por eso se lo amnistía, y que por tanto que la amnistía tiene que ir vinculada a una investigación en comisión parlamentaria o extraparlamentaria o en los juzgados donde se ponga luz a lo que ha sucedido, donde se explique lo que se ha sucedido y quién ha tomado parte de ello, ¿no? O sea, en muchos países la amnistía ha ido acompañada de comisiones de la verdad que han pretendido vincular la amnistía a la memoria, no al olvido, ¿no? Por tanto, esta doble amnistía manipula el pasado, porque aquí no hay dos partes iguales que se tengan que perdonar recíprocamente a la una a la otra, y en segundo lugar impone el silencio a la historia, ¿no? Que pretende el olvido, y esto en España hay el ejemplo de la amnistía del 77,
¿no? Por tanto, esto lo que hace es desvincular la amnistía de la memoria, y esto es una derrota como pueblo, es la primera derrota como pueblo, en tanto que si tú eliminas la memoria es lo único que conecta las luchas del pasado con las luchas del futuro, ¿no? Y en segundo lugar, desvincular la amnistía de la autodeterminación implica también otra derrota, implica que la amnistía no sirva como punto de inicio de solución del conflicto, sino como intento de cierre del conflicto, ¿no? La amnistía que se pedía desde la sociedad civil catalana no era como fin, sino como medio. Es decir, la represión es la consecuencia del conflicto político y la amnistía sirve para solventar esta consecuencia, no para solventar el conflicto político, ¿no? Además, si se amnistían unos hechos cometidos en un momento histórico determinado, en un contexto histórico determinado, lo que se está reconociendo es que la reivindicación de este momento histórico es legítima. Y por tanto, la amnistía sirve para reparar los hechos, pero no para dar solución a esta reivindicación que se considera legítima, ¿no? Y la solución a esta reivindicación es un referéndum. Por eso, la amnistía sirve para activar los efectos de la represión, pero no para resolver el conflicto. Y por eso, a mi entender, la negociación de la investidura debe tener 2 mesas o un doble carril. Un carril o una mesa que sirva para resolver los efectos de la represión, donde se negocia la amnistía, y una mesa o un carril donde se negocia la solución del conflicto y por tanto donde se negocia un referéndum. Y el resultado de las 2 mesas deberían confluir en un acuerdo de investidura, ¿no? Por eso digo que desvincular la amnistía sin que exista un segundo mesa o un segundo carril referido al referéndum, lo que implica es que la amnistía deje de operar como un mecanismo de inicio de solución del conflicto y intente operar como un mecanismo de cierre del conflicto. Y esto implica este escenario de derrota, ¿no? Y el referéndum es tan factible jurídicamente como lo es la amnistía. La Constitución española tiene 2 mecanismos claros, a mi entender, que permiten convocar un referéndum. Uno es la vía del artículo 92 de la Constitución, que permite que el presidente del gobierno convoque a una consulta para consultar temas de especial trascendencia política, es evidente que este es un tema de tal naturaleza, donde se pronuncien todos los ciudadanos, dice el artículo. Y aquí la discusión es qué significa todos los ciudadanos. Hay una parte de la doctrina que dice que todos los ciudadanos implica todos los ciudadanos de todo el territorio nacional. Pero no necesariamente. Si nosotros nos vamos a la ley orgánica que desarrolla el referéndum, que es la ley orgánica del 80, la 2/80, sobre la regulación de las distintas modalidades de referéndum, en sus disposiciones generales, por tanto, que hacen referencia a las 5 modalidades de referéndum que reconoce la Constitución, incluido la del artículo 92, en el párrafo 2 de las disposiciones generales dice: el Real Decreto, que emite el Consejo de Ministros, de convocatoria de referéndum se publicará en el Boletín Oficial de Estado y se insertará íntegramente en los boletines oficiales de todas las provincias españolas o de las comunidades autónomas y de las provincias afectadas por la celebración de aquel. Con la cual se sobreentiende que no todas tienen que estar afectadas por la celebración de aquel. Con lo cual, esto permite una interpretación del artículo 92, donde hay un referéndum solo para una comunidad autónoma. Esta podría ser una vía, pero es que la otra vía, más clara todavía, es la cláusula del 149.1.32, que reconoce competencia exclusiva al Estado, ¿no?, para convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Aquí, la redacción del precepto constitucional no dice si la autorización se corresponde solo a las 5 modalidades de referéndum que prevé la Constitución, pero al no estar un referéndum autonómico, o a cualquier tipo de referéndum, uno local o uno autonómico. Para solventar este vacío, esto se solventaría rápidamente con una reforma de la ley 2/80, que necesitas mayoría absoluta, donde incluyeras en la ley de las distintas modalidades de referéndum el referéndum autonómico. Y esto permitiría que este referéndum encajara plenamente en el 149.1.32. Y además no contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, porque el propio Tribunal Constitucional ha dicho que lo que define un referéndum no parece ser relevante, o sea, para definir un referéndum no es relevante que aparezca en la Constitución, sino que lo único relevante es que aparezca en el ordenamiento. Dice que el ordenamiento prevea su existencia, sin más. Y el ordenamiento es una ley, y es una Constitución. De hecho, dice, incluidos los estatutos de autonomía. Habría vías perfectamente legales para aprobar un referéndum. Bueno, en términos generales, lo que digo que en este escenario de pueblo, el hecho de que se esté planteando esta amnistía como vinculada al olvido y no a la memoria, y como vinculada desvinculando a amnistía y autodeterminación, acaba generando una guerra, ¿no?
Y el tercer escenario, que termino ya rápidamente, es el de Estado, ¿no? Y aquí digo que el efecto que genera, hablando de lógica de Cataluña, es una oportunidad. ¿En qué sentido? Bueno, esto implicaría una investidura de un gobierno del PSOE y Sumar, pero una legislatura donde este gobierno iba a tener que estar negociando permanentemente con el independentismo. Esto supondría, por un lado, evidentemente, un incremento de la hostilidad, de la bronca y de la beligerancia por parte de la derecha sobre el gobierno. De hecho, lo que iba a querer hacer la derecha es mantener la cuestión nacional como elemento constitutivo, estructural y central de la política española, es decir, de manera que fuera capaz de conformar la contradicción central, constitutiva de la sociedad española, que actuara como fuerza fagocitadora, capaz de ampliar en su interior cualquier conflicto o disputa que se diera en el interior del Estado, ¿no? Para ubicarla dentro de esta lógica polarizante, ¿no? Entre el independentismo y España. Por tanto, estructurar ideológicamente la sociedad de la política española alrededor de esta contradicción principal, ¿no? Pues porque es la que le sirve, en primer lugar, para desmovilizar al electorado más españolista del PSOE, ¿no? Guerras, Felipe González, García Pajes, Ibarras, etc., y a la vez para movilizar a su electorado, ¿no? Y a la vez, por otro lado, al tratarse de una amnistía que implicaría un cierre en falso del conflicto catalán, lo que resuelve es la consecuencia del conflicto, que es la represión, pero luego el conflicto, lo que haría es que una vez llevada a cabo la amnistía, las demandas de los independentistas se reconstituirían en demandas más exigentes que serían el referéndum, ¿no? Evidentemente, lo que intentaría Pedro Sánchez es que la investidura fuera vinculada, que la amnistía fuera vinculada no a la investidura, sino a toda la legislatura. Pero bueno, si hiciera esto, evidentemente, este tercer escenario desaparecería absolutamente y nos quedaríamos solo con el segundo, que sería de derrota absoluta. Esto sería una auténtica error por parte de los partidos independentistas, ¿no? Entonces, si esto no se consigue, o sea, si la amnistía sirve solo para la investidura, pero deja a Pedro Sánchez a la intemperie durante toda la legislatura, esto genera una legislatura con una tremenda inestabilidad política. Y aquí solo se pueden dar dos opciones, ¿no? Una, que es la que yo creo que intentaría el gobierno del PSOE y Sumar, que no podrían llevar a cabo, que es la de llevar a cabo una especie de concertación nacional, ¿no? Un pacto entre partidos y agentes sociales que permitiera una especie de reforma del Estado en clave plurinacional, ¿no? Incluso esta concertación nacional, que lo que permitiría es una relegitimación del régimen, por tanto una reproducción de la estabilidad por un cierto tiempo, aunque se tuviera que plasmar en una cierta reforma, incluso en una pequeña reforma de la Constitución. Esto no es factible, entre otras cosas, porque la estrategia de la derecha es desestabilizar y no garantizar estabilidad, entre otras cosas porque parte del aparato del Estado o de los poderes eclesiásticos económicos de España, culturalizados en términos franquistas todavía, no aceptarían y porque parte del independentismo tampoco lo aceptaría, ¿no? Entonces, la otra salida posible es la no salida. Y esta es la que genera una oportunidad, digo, por parte del independentismo. ¿Por qué? Generaría una oportunidad si el independentismo fuera capaz de invertir la relación conflicto-democracia que ha mantenido durante la última legislatura. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En cualquier país, la derecha autoritaria o la izquierda progre tiene maneras distintas de solventar las situaciones de ingobernabilidad. Y por situaciones de ingobernabilidad yo aquí no me refiero a una ingobernabilidad a la italiana, es decir, de situaciones de censura, etc., sino que me refiero a la ingobernabilidad entendida como una tensión entre, por un lado, la conflictividad y las demandas sociales, por un lado, y por otro lado, la capacidad del Estado de dar respuesta política a estas demandas. Entonces, en esta ingobernabilidad es evidente que cuando gobierna la izquierda progre, se intentan resolver las situaciones de ingobernabilidad a partir de integrar parcialmente partes de estas demandas, y cuando gobierna la derecha, se resuelven las situaciones de ingobernabilidad a partir de la represión y el autoritarismo, ¿no? Esto lo que nos lleva es la conclusión muy clara, que es en aquellos momentos donde gobierna la ala progre del régimen del 78, que es cuando hay que crear mayores niveles de conflictividad, de desobediencia y de conflicto social. Porque las posibilidades que tú tienes de dar pasos hacia la autodeterminación continúan siendo limitadas y muy pocas, pero son menos limitadas que cuando gobierna el ala derechista del régimen, ¿no? En cambio, lo que ha hecho el gobierno catalán durante la última legislatura es establecer esta relación entre conflictos, es decir, a más democracia, más conflicto.
Pues eso es el ABC de cualquier... o sea, porque en democracia no puedes conseguir más cosas que en autoritarismo, ¿no? Entonces, como digo, el gobierno catalán lo que ha hecho en la última legislatura es invertir esta relación. Es decir, cuando estaba Rajoy en el gobierno, se generaron, en el 2017 es cuando se generaron mayores tensiones de conflicto y de tsunami democrático, y cuando ha entrado la prórroga del régimen a gobernar, es cuando se ha pacificado, cuando se ha eliminado el tsunami democrático y se ha apostado todo en la mesa de diálogo. Como digo, la lógica no debe ser a más democracia menos conflicto, sino más democracia más conflicto. Por tanto, en esta situación, si se consigue que la amnistía sirva solo para la investidura, pero dejas en abierto toda la legislatura y obligando a negociar, y eres capaz de reinvertir la relación democracia-conflicto para volver a reavivar un auténtico conflicto, esto genera una legislatura donde hay oportunidades para seguir dando pasos para la autodeterminación, ¿no? Por eso digo que la situación que se abre después del escenario, después de la aprobación de una supuesta amnistía, que evidentemente aquí puede pasar cosas que no he planteado, ¿no? El Tribunal Constitucional tumbe la amnistía, que también puede pasar. Otra, que Pedro Sánchez no quiera aceptar la concesión de una amnistía si no le aseguran la legislatura, y que el independentismo solo quiera la investidura, y que Pedro Sánchez vea, si no me aseguran la investidura y las encuestas le salen, se ha de la banda a la cabeza con elecciones. Pero en el supuesto de que se apruebe una amnistía para la investidura, lo que se acaba generando es un escenario en Cataluña por los próximos 3 o 4 años, donde estos 3 niveles de individuo, de pueblo y de Estado, de victoria, de derrota y de oportunidad, se hibridan, ¿no? se avivaran, se suman, y ahí puede pasar múltiples cosas en estos próximos 3 o 4 años, ¿no? Creo que, evidentemente, lo que hay que entender de hacer el independentismo es amnistía, pero solo para investidura, acompañado de un reflujo de la movilización para dar pasos hacia la investidura, ¿no? Pero bueno, un poco la suma y la lógica del análisis de esto de la amnistía. Bueno, a continuación, Ramiro García de Dios, que como ya os he dicho, Estado de Mérito y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. Bueno, buenas tardes y gracias, Jaime, por la invitación y por poder compartir con Begoña y Albert esta charla de debate en la que mi intervención, sobre todo después de haber oído a Albert, acierto en el sentido de que la afino a el papel de la jurisdicción en la represión penal y, digamos, las consecuencias dentro de la agravación del conflicto en Cataluña en relación con el planteamiento de la comunidad política catalana de ejercer el derecho a decidir por vía de referéndum. Como juez, aunque yo sé que todos y todas los que estáis aquí sabéis que la carrera judicial es mayoritariamente conservadora, no creo que haya aquí nadie que piense que la carrera judicial es medianamente de centro izquierda o de postulados progresistas, universalistas en derecho. No, es mayoritariamente conservadora en los 5.343 miembros de la carrera judicial, jueces. Pero dentro de esta mayoría conservadora, y en relación con el papel del Poder Judicial en su vertiente de ordenamiento jurídico penal, es decir, la aplicación del Código Penal y en relación con la represión del proceso, yo sí que quisiera también, por lo menos, tratar de informar a quienes estáis aquí que dentro de esta mayoría conservadora hay una asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en el número de asociados, más de 1.900 asociados, que no solo es conservadora sociológica y políticamente, sino que es una asociación que opera y está operando y que lleva operando y que va a seguir operando como un auténtico partido judicial, al servicio del gobierno o de los gobiernos
de la derecha y con estrechas relaciones, igual tengo tiempo en el debate de hablar de las estrechas relaciones, por ejemplo, del juez Llarena con Vox. Asociación donde predomina además, dentro de lo que podríamos llamar acultura democrática, una negación de considerar al Estado español como Estado plurinacional, aferrados totalmente a la dicción canónica y literal del artículo 2 de la Constitución, ya sabéis, lo de la unidad indivisible, la patria común indivisible del pueblo español. Pues bien, esta asociación, la Asociación Profesional de la Magistratura, controla mayoritariamente la sala de lo penal del Tribunal Supremo, la sala que preside el juez Llarena. La plantilla orgánica de la sala de lo penal del Tribunal Supremo se compone de 15 jueces. Bueno, hay 3 juezas también, 15 en total. Solo uno lo podríamos definir, diríamos, de modo como progresista, solo uno, como progresista. Yo tampoco lo definiría como un juez instalado en las teorías garantistas de la jurisdicción, en el sentido del profesor Luigi Ferrajoli, en su obra Derecho y Razón, y tampoco en el sentido de juez que opera sobre unas bases teóricas de derecho penal mínimo. Por lo tanto, ya tenemos una mayoría de la carrera judicial en las salas de lo penal, pero no solo de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, sala de lo penal de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y de las secciones penales de las audiencias provinciales. Ustedes, vamos, o vosotros os podéis plantear, bueno, pero hay más jueces de esos 5.340 y tantos jueces. Sí, hay unos 2.000 y pico que no están asociados. El resto de los asociados, que paso brevemente, es conservadores, aunque es cierto que ni la Asociación Francisco de Vitoria ni el Foro Judicial Independiente se pueden adscribir, como sí se puede adscribir a la APM, como partido judicial de la derecha. No operan así. De hecho, pues hay jueces que tienen una honestidad intelectual en la aplicación de sus resoluciones y por lo tanto hay un espectro conservador, pero no ligado a esa concepción de partido judicial al servicio de la derecha y, como diría también Ferrajoli, al servicio de los poderes salvajes, aunque aquí no viene a cuento hablar de los poderes salvajes. ¿De este modo qué ocurre? Pues ocurre que el papel del Poder Judicial en la represión del proceso en Cataluña no puede tratarse sin desconocer el notorio déficit democrático o ausencia de cultura democrática en la concepción de una comunidad política que aspira a ejercer pacíficamente su derecho a decidir, su derecho a construir un marco jurídico institucional que le permita avanzar hacia un Estado. Esto la derecha judicial no lo va a tolerar en principio, aunque el Tribunal Constitucional pueda llegar a decir que la amnistía es constitucional. Yo ya me veo al juez Llarena y a cantidad de jueces en Cataluña, que es donde está centrado prácticamente el tema, digamos, las consecuencias represivas del proceso, planteando cuestiones de inconstitucionalidad para retrasar la posible aplicación de la amnistía. Porque claro, antes Albert se refirió efectivamente con buen criterio al artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se refiere a la amnistía.
está referida como una cuestión previa o de previo pronunciamiento. Con lo cual yo ya me veo a Llarena diciendo que él no aplica la amnistía, sino que va a plantear una cuestión de inconstitucional. Digamos, yo no sé cuál va a ser el éxito recorrido, yo no puedo anticipar qué va a decir el Tribunal Constitucional, porque tampoco tengo ni idea de cómo va a acabar conformada la justificación de la amnistía. No tengo ni la menor idea. He visto el documento de los expertos de Sumar, bueno, lo respeto en tanto que contiene opiniones, muy bien, lo respeto. No lo comparto por razones que ya ha explicado Albert y que no voy a insistir en ellas, porque yo parto de que el conjunto de resoluciones judiciales penales, es decir, ya las resoluciones de condena, tanto de cargos políticos del Parlamento, del Gobierno, así como de miembros de la sociedad civil como Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, etc., son, en mi opinión, sentencias materialmente injustas. Materialmente injustas. Por lo tanto, si se fijan, la conclusión para mí es que la amnistía tendría que reconocer que el proceso es la represión del proceso es una cadena de sentencias, de causas penales injustas, injusto material, con independencia de que formalmente respondieran a unos procesos penales con más o con menos garantías. Porque, por ejemplo, para mí, la táctica, bueno, vamos a utilizar un lenguaje jurídico más que táctico, el fraude de ley que organizó el juez Llanera a instancias de la Fiscalía del Tribunal Supremo para atraer la causa penal al Tribunal Supremo es un auténtico fraude de ley, porque la Fiscalía lo que hace, operando gobierno, Fiscalía, saben que la Fiscalía depende del gobierno, el fiscal general del Estado lo nombra el rey, pero designado por el gobierno. ¿Qué ocurre? Que al atraer al Tribunal Supremo en fraude de ley la causa penal contra los que ya fueron condenados, Orián Junqueras, etc., por distintos delitos, la de sedición ya derogada, la malversación reformada, las prevaricaciones, las desobediencias, etc., ese fraude de ley operó también violando, en mi opinión, el derecho fundamental al juez natural, que hubiera sido, en su caso, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y vulnerando también el derecho, que en mi opinión es un derecho fundamental dentro del sistema garantista del derecho penal, que es el derecho a la doble instancia. Doble instancia. Si se fijan, los encausados del proceso en el Tribunal Supremo y condenados solo tuvieron un juicio. Se acabó. Después pueden recurrir al Constitucional. Pero juicio, uno solo. Doble instancia no existió. Bueno, entonces, sintéticamente, yo creo que el papel de la jurisdicción penal ha quedado, o creo que más o menos he tratado de dejarlo claro. Pero también, ¿quién opera, aunque no es Poder Judicial? Opera la Fiscalía. Opera la Fiscalía, que es la que insta multitud de causas penales sobre multitud de actores de la sociedad civil catalana que ejercieron el derecho a la protesta, las manifestaciones, etc. Y aquí nos encontramos a nivel de toda Cataluña con muchos juzgados de instrucción, juzgados de lo penal, secciones penales de audiencias provinciales, sala de lo penal del Tribunal Superior, que operan en la misma dirección marcada por la Fiscalía, por los fiscales. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es una institución ambigua, igual lo puedo explicar qué quiero decir con esto de ambigua. Es cierto que opera con un grado de dependencia del gobierno, pero opera también internamente con una estructura jerárquica muy fuerte.
de tal modo que los fiscales del territorio de Cataluña practicaron un seguidismo, a pesar de que el Estatuto del Ministerio Fiscal permite que puedan discrepar de las directrices que da la Fiscalía General del Estado, practicaron un seguidismo de la Fiscalía General del Estado, en su día, digamos, capitaneada por un fiscal general del Estado ultraconservador llamado José Manuel Moza. Al plegarse bueno, yo no conozco ni un solo fiscal de Cataluña, o por lo menos mis compañeras y compañeros no me lo han puesto en conocimiento, de que haya discrepado de abrir causas penales por actos de protesta o manifestaciones en relación con el proceso catalán, protestas por las condenas, protestas dentro del movimiento de digamos, el conjunto. Porque claro, aquí a veces nos ceñimos al 2017, pero es que la cosa arranca como mínimo, si no me equivoco, el 2013. Y hay hitos ya dentro del 14, dentro del 15 fuertes, elecciones plebiscitarias, consultas, etc. Bueno, pero a su vez la Fiscalía, ¿a quién le practica seguidismo en la apertura y tratamiento de las causas penales, bien condenando o bien abriéndolas? Al subsistema policial. Al subsistema policial. La Fiscalía, incardinada dentro del Poder Ejecutivo, a pesar de que el título sexto de la Constitución lo trate dentro de la rúbrica del Poder Judicial, en los artículos 124 y otros, no es más que un mecanismo del Poder Ejecutivo para marcar las líneas de la política criminal. Por lo tanto, líneas de política criminal punitivista en relación con todo el conjunto de actos del proceso. Y cuando digo con todo el conjunto de actos del proceso, me refiero también a delitos de carácter político, por los que fueron condenados aunque esté delegado, porque el delito de sedición es un delito, pero de clarísimo contenido político. Nuestro Código Penal tiene más delitos de contenido político, porque todos los que se refieren a injurias, ofensas, a la corona, por ejemplo, son clarísimamente delitos políticos. Habrá asistentes que se planteen, bueno, y este juez, y esto lo digo por cómo se intenta confundir a la opinión pública, ¿cómo ve lo de la malversación? Porque claro, la malversación, ¿verdad? Si lo unes a corrupción, o si lo unes a que te has quedado con el dinero y que has... Pues yo voy a ser muy sintético, no voy a explicar mi concepción interpretativa del delito de malversación, pero quiero decir lo siguiente. Primero, no hubo ningún acto de ánimo de lucro. Nadie se lucró con las partidas del presupuesto global de la Generalitat de Cataluña. Ningún ánimo de lucro. Segundo, dicen, bueno, esto lo dicen muchos juristas, dicen, bueno, no hubo ánimo de lucro, pero sí hubo una administración desleal porque se utilizaron fondos que no estaban normativamente previstos para eso. En mi opinión, ese es un argumento tramposo. ¿Por qué? Porque todo el proceso está articulado en un conjunto de leyes y normas de desconexión que, por lo tanto, al actuar normativamente para destinar unas partidas de dinero a los fines del referéndum o de las acciones en el exterior, en el exterior, recordemos que hay personas imputadas y encausadas simplemente por hacer acciones en el exterior, en Europa, en diversos países, tratando de explicar lo que era el proceso del ejercicio del derecho a decidir de una gran parte, o de una mayoría. Yo no lo sé, porque a mí me han impedido que yo pueda saber si el pueblo de Cataluña mayoritariamente quiere o no la autodeterminación, la independencia. No puedo. Es decir,
Yo en este momento lo único que podría decir es que la mayoría del pueblo catalán, en principio, la mayoría, quiere ejercer el derecho a decidir. Yo no sé si el ejercicio del derecho a decidir llevará a que el pueblo catalán opte sí a la independencia. No lo sé, porque conozco gente del Común Podem que es partidario del derecho a decidir, pero votarían en contra de la independencia. Por lo tanto, digamos yo, como simple jurista y como simple ciudadano, pues digamos, hombre, no me engañen ustedes diciendo que el pueblo de Cataluña ya ha ejercido el derecho de autodeterminarse constantemente en multitud de elecciones. Bien, cuando hablé antes del subsistema policial y dije que la Fiscalía hacía un seguidismo de este subsistema, simplemente me voy a referir a un informe que hizo la Guardia Civil y que entregó al juez Llarena del Tribunal Supremo. ¿Por qué me refiero a este informe? Este informe creo que fue antes, desde luego, del 1 de octubre de 2017. Este informe lo que contiene, en vez de una relación de hechos, es decir, es un informe atestado policial, en vez de un informe de hechos, lo que contiene es un informe ideológico, un informe lleno de contenido interpretativo de lo que hace o quiere hacer el pueblo catalán. Por ejemplo, llega a decir que todo el conjunto de manifestaciones de la Asamblea Nacional de Cataluña, de orden cultural, en suma de la sociedad civil, era un sistema articulado para la ruptura con el Estado español, inmerso en sentimientos de odio hacia el pueblo español. Ya me dirán ustedes cómo demonios, en un informe medianamente serio de un atestado policial, se puede hacer un tratamiento de sentimientos, y más de sentimiento de odio. Yo a mí me gustaría decir, a pesar de que la Guardia Civil y la Policía Nacional se empeñan en que ellos hacen, fíjense lo que llaman, como si los demás fuéramos unos burros, informes de inteligencia. Informes de inteligencia. Pues bien, en este informe, en este atestado, se decía que el juez Llarena inmediatamente procesara, precisamente por delito de rebelión, también instancias, como dije antes, de la Fiscalía, y se articulara después la causa penal, como también dije, en la Sala Penal del Tribunal Supremo. Pero ojo, porque también operó en la Sala de la Audiencia Nacional, en la Sala de lo Penal. ¿Por qué? Por el caso de el jefe de los Mossos de Escuadra, Josep Luis Trapero. ¿Por qué se lo llevaron a Josep Luis Trapero a la causa? Vamos, lo juiciaron, aunque después resultó absuelto por falta de pruebas. Pues porque en este informe de la Guardia Civil también se metía a Josep Luis Trapero como uno de los miembros del proceso, en el sentido de apoyo formal y material a las acciones del proceso. Incluso se le pretendía achacar una actitud pasiva en la gran concentración, manifestación que hubo ante la Consejería de Hacienda de la Generalitat, que dio lugar precisamente a que se imputara a los Jordís, a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Cuando allí, a pesar del informe de la Guardia Civil, no se produjo ningún ataque a la integridad física de los guardias civiles, ni se produjo ninguna acción efectiva y relevante que impidiera el ejercicio del registro judicial acordado por el Juzgado de Instrucción número 13, con la secretaria judicial o iletradas de la Administración de Justicia, funcionaria de conocidas y notorias tendencias anticatalanistas, por supuesto anti-independentistas. ¿Qué pasó? Que estos guardias civiles, es cierto que al salir,
tuvieron que salir protegidos por un cordón de Mossos de Escuadra. Pero lo único que ocurrió es que los guardias civiles esperaron efectivamente a que viniera un número suficiente de Mossos de Escuadra para poder abandonar. Abandonaron, es cierto, entre abucheos, pero no hubo ningún acto de agresión ni conato de agresión. Es más, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart trataron en todo momento, megáfono en mano, de que, dijeron que, en fin, que todo fuera pacífico, que no se atacara a ningún guardia civil. Los guardias civiles, en mi opinión, y la secretaria actuaron de un modo tan retorcido, y me refiero ya a los guardias civiles en concreto, que solo se les ocurrió la burrada de dejar armas de fuego, concretamente su fusil, en un coche allí aparcado. Yo a veces pienso si es que lo montaron a propósito. A veces lo pienso, digo yo, porque el grado de retorcimiento que yo he visto como juez de las actuaciones del subsistema policial, por lo menos me impide pensar que ha sido posible que eso se llevara así. Bueno, ¿qué ocurre? Que a pesar de que allí no se agredió nada, no se impidió el registro, los guardias civiles dijeron en el atestado que se habían sentido intimidados, amenazados, coaccionados, etc. Y en base a eso, más el informe de la secretaria judicial, que vino a decir lo mismo, incluso que tuvo mucho miedo, que se tuvo que escapar por una zona de un tejado del edificio, etc. En base a eso se aplicó la condena por el delito de sedición que ha derogado a estas personas. Yo no sé el tiempo en el que llevo en estos momentos, si me queda mucho, me queda poco, pero sí quisiera decir, o por lo menos opinar, que la sentencia del proceso en la Sala Penal del Tribunal Supremo, y ya lo he dicho otras veces, en un análisis metódico de la misma, me permite sostener, aquí quizás ustedes lo vean como que soy irónico, pero al estar fundamentada esta sentencia esencialmente sobre la base de las testificales y de los informes policiales para llegar a la condena de los acusados, a mi juicio, dicha sentencia, y ya lo dije en otras ocasiones, me parece construida sobre la aberrante consigna del oe, oe, oe a por ellos, aderezada con música jurídica de combate contra el enemigo independentista. Como ven, esto es lo que yo estimo, estaré equivocado probablemente, del papel de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Bueno, el balance o consecuencias de la represión penal en Cataluña es muy difícil numéricamente de cuantificar, es decir, porque no es solo cargos del gobierno, del Parlamento, de las consejerías, directores de colegios, por abrir los colegios para la votación del 1 de octubre, activistas por protestas, etcétera, que permite que haya, desde luego, más de 1000 causas penales en toda Cataluña abiertas por delitos de desórdenes públicos, atentados a los agentes de la autoridad, etcétera, o en relación con funcionarios públicos como directores de colegios, también por prevaricaciones o malversaciones, diciendo que, bueno, que la apertura del colegio, como se gasta luz y se ha abierto y tal, pues supone también gastar dineros públicos. Aunque no está concretado, porque yo no voy a entrar ahora también en lo que están las causas no penales que están abiertas en el Tribunal de Cuentas, porque, ojo, la represión no solo ha operado en el plano penal, opera también en el Tribunal de Cuentas, que puede arruinar a muchas personas simplemente por haber pretendido ejercer democrática y pacíficamente el derecho de voto. Sí quisiera también, para terminar, que por lo menos supieran algo más de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
presidida por el juez Marchena. El juez Marchena no solo es un juez conservador, es cierto que es un juez astuto, es un juez que sabe retorcer bien el derecho penal, es cierto, pero es un juez que el senador Cosidó fue descubierto a raíz de unos planteamientos que hacía su grupo parlamentario, indicando que el juez Manuel Marchena era idóneo para ser el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y así poder controlar desde atrás el Poder Judicial y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es cierto que el juez Marchena también, que he dicho que es astuto, no aceptó, porque claro, al quedar descubierto la maniobra del PP, él no quería aparecer como un Mindundi mandado. Quiero indicar que si se estimase que el ejercicio del derecho a decidir por vías pacíficas no tenía cabida en el ordenamiento jurídico, existían vías ajenas al derecho penal, el caso del artículo 155 de suspensión de la autonomía catalana, y también por vías de lo contencioso administrativo, vía medidas cautelares de índole no punitivistas. Y así, bueno, se hubiera podido paralizar, o por lo menos no hubiera tenido que llevarse a la vía penal el conjunto de resoluciones de desconexión. Y termino ya. El balance es el siguiente: un gran conjunto de causas penales contra miles de personas, muchas ya condenadas y otras en situación de imputadas investigadas, en causas abiertas. Y aquí vuelvo a lo que dije anterior. Por ello, por razones de justicia material, es necesario amnistiar, mediante ley orgánica, que cierre la causa general y la causa de política criminal punitivista contra el independentismo, pero que abra las vías para la solución pacífica de un conflicto político que solo se resolverá mediante un referéndum pactado. Esto es cuanto tenía que decir. Gracias, Ramiro. Nos has ilustrado muy bien. Bueno, ahora ya Begoña Lalana va a seguir con el tema. Y bueno, ella en principio haremos hablar más del derecho a autodeterminación, ¿no? Y luego ya abriremos el coloquio. Yo después de la magnificación quiero agradecer a Madrileños por el derecho a decidir la invitación, al Ateneo por prestarnos esta estupenda tertulia republicana, himno de Diego incluido, para debatir sobre estos asuntos. Después de las magníficas intervenciones iniciadas de Ramiro, estoy por asumir una cosa que llamábamos abogadas y abogados de la defensa, Aramburu. Aramburu, en un juicio en la Audiencia Nacional, cuando le dieron la palabra para defender a los acusados, dijo: míos armas no tenemos. Cuando la sala le preguntó si tenía algo que añadir, apoyó los brazos sobre el estrado y movió la cabeza en sentido negativo. Cuando salió de la sala, los asistentes al juicio, amigos de los acusados, se dirigieron a él y dijeron: puta madre, Xavier. Estoy pensando que después, como digo, de estas intervenciones debería asumir esta posición, ¿no? Sin embargo, creo que hay una cosa que a mí me molesta mucho, ¿no? Y es que se dice que el derecho a la libre autodeterminación no tiene cabida en nuestra Constitución y es imposible llevarlo a cabo. Y yo discrepo profunda y legalmente de esta afirmación. Pero antes de eso, quería referirme a algo, a raíz de las intervenciones de los compañeros,
porque me parece a mí, y cuando se discutía el tema de la ley de punto final, a raíz sobre todo cuando empezaba a volver a hablar del tema de la ley de amnistía planteada como ley de punto final, se discutía sobre que era necesario que la gente conociera quiénes son quienes nos gobiernan y nos administran, para no incurrir en los mismos errores del pasado y para saber de dónde venimos. Cuando se discute la ley de amnistía haciendo tabla rasa de represores y reprimidos, haciendo tabla rasa de ciudadanos y Estado, me recuerda a la ley de amnistía del 77, que además de las veces que se ha intentado reformar recientemente, a raíz de una propuesta de CEACUA, se intentó una nueva reforma de la ley de amnistía por varios grupos parlamentarios en el Congreso, que también fue, por cierto, rechazada. Y me recuerda porque se pretende que esta ley de amnistía tenga un encaje que sea asumible y aceptable por el ala más extremista del Estado, creo yo, haciendo un paralelismo entre la del 77 y la actual, diciendo no, si aquí lo que queremos es haber una situación de conflicto y queremos olvidarla, pero olvidando que no se pueden hacer las cosas así, entre otras cosas porque las declaraciones de derechos humanos prohíben que el Estado no enjuicie las violaciones de derechos humanos cometidas por sus funcionarios, por sus agentes o por falta de diligencia debida, si se quiere establecer esa dicotomía imposible entre Estado y funcionarios que trabajan para el Estado. Y por eso me parece muy importante el tener en cuenta esto, de dónde venimos, de dónde vienen los magistrados del Tribunal Supremo, de dónde viene el Poder Judicial y cuál es su función en la vida y cómo se resuelven los conflictos. Y también porque en nuestro país, bueno, yo participé activamente en el 15M, soy de hecho de la Comisión Legal Sol, que sigue ahí dando coletazos y defendiendo a infractores, sobre todo de la mordaza y esas cosas. Y ahí me planteé que esa trayectoria política de nuestro país está anclada en la falta de debate político y en la falta de asunción de la discrepancia. Venimos de un régimen totalitario donde no se podía discrepar y pretenden, y muy en concreto con el tema catalán, que asumamos ese mismo rol de falta de discrepancia, de negar al otro la posibilidad de disentir en cosas tan básicas como su propio gobierno, el propio gobierno de sus vidas, de sus instituciones. Se dice además que hemos cedido soberanía a Europa, ¿no? Y decía uno del PNV, no recuerdo quién, decía, bueno, pues si se cede soberanía a Europa, no entiendo por qué no se puede ceder soberanía a los pueblos que conforman el Estado español. A Europa sí estamos dispuestos y a nosotros no, pues no lo entendemos, ¿no? Y dicho esto, el derecho de autodeterminación de los pueblos es plenamente constitucional desde mi punto de vista. Lo es porque forma parte de un derecho de los que se conocen como ius cogens, es decir, principios jurídicos universales que no pueden ser contradichos por ninguna jurisdicción, ni internacional ni nacional, por ningún tratado ni internacional ni acuerdo al que lleguen los Estados, por ninguna intervención de un Estado en injerencia en lo que pueda hacer otro. El derecho a la libre autodeterminación viene recogido en dos convenios internacionales firmados y ratificados por España en su artículo 1, que son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La definición que da del derecho a la autodeterminación es la misma. Su artículo 2 dice que es el derecho a acceder perdón, no es eso lo que quería decir. Bueno, el derecho a la autodeterminación dice que se confiere a los pueblos el derecho a decidir sobre su futuro. Todos los pueblos, dice el artículo 1.1, tienen derecho a la autodeterminación.
Los estados, el número 3 del mismo artículo dice: los estados partes se comprometen a hacerlo conforme establece la Carta de las Naciones Unidas. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo regula exactamente con la misma definición. Esto implica que en aplicación del artículo 10.2 de la Constitución Española, que dice: las normas sobre derechos y libertades se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos ratificados por España. Y hay una norma internacional, que es el Convenio de Viena, que establece cuál es la prevalencia de los acuerdos y los tratados, constituciones y demás. En caso de conflicto entre un tratado internacional suscrito por un montón de estados, y suscrito además hace mucho tiempo y que nunca se ha denunciado, porque el Pacto de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales fue ratificado por España el 3 de enero de 1976, incluso antes de la vigencia constitucional, de la aprobación de la Constitución, y el Pacto de los Derechos Civiles Políticos fue ratificado por España el 23 de marzo de 1976, incluso antes de la aprobación de la propia Constitución. Esta norma del artículo 10.2 y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que no es lógico que todo el conjunto de las naciones civilizadas, o no tan civilizadas, porque estos pactos los han firmado estados como Israel, por ejemplo, que no parece ser naciones muy civilizadas, por cierto, estos pactos firmados por un conjunto de naciones no se puedan modificar por uno de los estados que forman parte de la firma, porque involucran a otras partes. Quiere decir que mientras nosotros podemos decidir en esta tertulia sobre lo que vamos a discutir, pero no podemos decidir sobre cómo organiza el Ateneo sus espacios, por ejemplo. Quiere decir que lo colectivo siempre prima sobre lo individual. Claro, ellos ¿qué dicen? Los detractores dicen que incluso la propia sentencia del Procés se refiere a este aspecto, porque se planteó por las defensas que había una causa de exclusión de la culpabilidad, que es la de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, y planteando una cuestión que es el ejercicio al derecho de participación política y al derecho a decidir. Entonces, la sentencia del Procés dedica una parte de su fundamentación política a esta cuestión, pero a mi juicio lo dedica de forma tendenciosa y parcial. Establece la sentencia parte de los pronunciamientos que ha habido, donde dice, para empezar, que cuando estos convenios internacionales y la Carta de las Naciones Unidas, que también reconoce el derecho a la libre autodeterminación, se refieren a pueblos sometidos como colonias, y que en realidad Cataluña pues, no puede plantearse que sea así. No obstante, ellos mismos reconocen que ha habido una serie de casos en la historia reciente de la humanidad en los que no se trataba de pueblos referidos a colonias. Y además, la UNESCO estableció en 1998 ya lo que se entiende por pueblo. Como digo, se refiere, la propia sentencia reconoce varios precedentes, y en concreto el primero de los que analiza es una sentencia del Tribunal Supremo canadiense de 1998 referida a la posibilidad que le plantea el gobierno de Quebec de la convocatoria de un referéndum para la libre autodeterminación. Concluye el Tribunal Supremo canadiense que Quebec no tiene competencias para convocar un referéndum. Pero, a continuación, la sentencia establece que en el caso de que se convocara un referéndum de libre autodeterminación en Canadá y saliera afirmativamente, el gobierno estaría obligado, afirmativamente de la secesión de Quebec, de la Federación Canadiense, el gobierno canadiense estaría obligado a dar cumplimiento a esa disposición legal. El segundo precedente que analiza la propia sentencia de Quebec es una declaración unilateral de independencia, que es la que en 2008 hizo Kosovo.
que llevó además a cosas tan absurdas como que por parte del Estado español no se participara en un campeonato de fútbol porque la selección de Kosovo iba a participar, y si le reconocían a la selección carácter nacional, pues resulta que se iba a parecer que estábamos a favor de las declaraciones de independencia, cuando pues yo creo que no hubiera pasado de jugar un partido de fútbol y que ganara probablemente España o igual Kosovo, bendito sea, ¿no? Como digo, este era un tema de declaración unilateral que fue validada por el Tribunal Internacional de Justicia. Igualmente, y además con un argumento bueno, no hay norma, cuando no hay una norma expresa ni implícita que prohíbe la declaración unilateral de dependencia, quiere decir que estas declaraciones son permisibles. En el año 2006, me lo he saltado en el tiempo, pero en el año 2006 igualmente Montenegro ejerció su derecho a la libre autodeterminación, declaró su independencia y aquí no pasó nada. Y en el año 2014, como todas y todos conocéis, Escocia planteó, tras una ardua negociación con el Reino Unido, la celebración de un referéndum de independencia que salió a favor de mantenerse en el Reino Unido, con una trampa, cual fue decir a los escoceses que en el caso de que votaran favorablemente a la secesión del Reino Unido saldrían automáticamente de la Unión Europea, y por eso ahora andan en líos con los ingleses, porque dicen que como Inglaterra no fuera que salió verdaderamente de la Unión Europea, pues que se planteó a los ingleses el debate en una posición de trampa y por lo tanto el referéndum debe volverse a producir. No me he referido al referéndum de Sudán, de autodeterminación de Sudán, porque forman parte de un estado pues, que es diferente, que es de África, y bueno, pero es también bien reciente. Se llevó a cabo el derecho de autodeterminación y se partió Sudán en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur, con pocos resultados para la pacificación del país, porque precisamente todos estos convenios internacionales, todas estas posiciones y todos estos acuerdos y todas estas nociones y cómo se entiende un pueblo y por qué un pueblo tiene derecho a decidir libremente su futuro y cómo se gobierna políticamente, tienen una finalidad fundamental, que es la de resolver de forma pacífica las discrepancias, evitando conflictos y conduciendo a evitar situaciones de violencia y situaciones de represión que no favorecen desde luego a los pueblos que integran estos lugares. Por eso precisamente es por lo que se concluye en todas estas situaciones que si se somete a referéndum no estamos hablando del final de un proceso, sino estamos hablando del principio de un proceso, porque como decía la sentencia del Tribunal Supremo de Quebec, en el momento en el que la población se pronuncie en el sentido que sea, porque no hay por qué prejuzgar en qué sentido se va a pronunciar el pueblo de Cataluña o el pueblo del que se trate, empezará el proceso para dar cumplimiento a lo que se haya decidido, para discutir cómo se hace, en qué límites, en el supuesto de que se decida que Cataluña, por ejemplo, quiere continuar unida al Estado español, habrá que ver de qué forma y con qué alianzas eso sucede. En el caso de que se acuerde la independencia de Cataluña, habrá que ver de qué forma y cómo se resuelven las cuestiones que afectan a los dos estados. Es decir, permitir que los procesos se desarrollen de forma pacífica y ordenada, con debate pacífico y ordenado entre distintas posiciones políticas, todas ellas necesarias de expresión y que todas ellas podrían hacer sus campañas y deben hacerlas en posiciones de igualdad y nunca de imposición, y evitando además injerencias por parte de otras instancias, y evitando además que se plantee el tema de la arbitrariedad. Sobre esto quería referirme también al asunto de quién es el sujeto de la soberanía en el caso de la votación de un referéndum, de quién tiene que votar, de quién ejerce el derecho a la libre autodeterminación.
las instancias internacionales entienden que esto debe hacerse, en concreto el Comité de Derechos Humanos, que es el que se encarga de interpretar el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y las cuestiones relativas a los derechos humanos, y que, por cierto, como decía Fabián Savioli cuando vino hace un par de años a España, si los Estados nos someten a nuestra consideración que definamos qué se entiende por derechos humanos, han de ser consecuentes y aceptar los dictámenes y las resoluciones que damos, y ellos tienen algunos pronunciamientos sobre la materia que establecen que una cosa que no se puede hacer es ejecutar el derecho a la autodeterminación con arbitrariedad, que implique que en realidad no se está permitiendo su ejercicio. Por ejemplo, si aquí se aprobara un derecho a la libre autodeterminación de Cataluña votado por todo el Estado español, pues ya sabemos que el resultado sería negativo y por lo tanto sería una decisión arbitraria tendente a impedir el ejercicio de la libre autodeterminación, que afecta única y exclusivamente, según los convenios internacionales a los que me he referido, al pueblo que reclama su derecho a autodeterminarse. Y por lo tanto, en este caso, pues sería el pueblo de Cataluña y podría ser otros, porque claro, en este país, pues efectivamente, como decía alguien al principio, vivimos en una sociedad plurinacional donde las personas pues tienen derecho en todos los territorios a pronunciarse sobre su futuro y sobre lo que quieren. Y ligado a esto, y citando un libro que me gusta mucho citar, que es un libro que se llama, una novela que se llama Crematorio, y en la que se dice, y ya termino, en la que para dar paso al debate, en la que se dice que nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas, pero sobre todo heredamos la mirada, heredamos cómo miramos el futuro y heredamos en qué cosas nos fijamos y en qué cosas no nos fijamos. Y por eso hemos de reflexionar sobre qué cosas queremos que nuestros hijos, cómo van nuestros hijos a ver el mundo, cómo van a enfrentar el futuro, si lo van a enfrentar desde una posición de ejercicio de los derechos o lo van a enfrentar desde una posición de dominio y de imposición. Muchas gracias. Yo creo que han quedado bastante claras las posiciones, ¿no?, del tema que nos toca abordar, y bueno, por tanto ahora es el turno de quienes estáis aquí, opinar, preguntar, contrastar opiniones, preguntas, como queráis. Así que adelante, a ver quién empieza. Venga. Sí, tratad de no extenderos mucho. Venga, a ver, detrás hay la exposición ha estado muy bien por parte de todos, pero lo que no me termina de quedar claro es aquí en España, si hubiera un referéndum, ¿quién participaría en él? Porque, no sé, en Canadá era solamente la provincia de Quebec, ¿no? En Inglaterra, Escocia, pero aquí en España sería solo Cataluña, o a la derecha abriría el abanico para toda España. Tendría que ser solo Cataluña para cumplir con las disposiciones internacionales y con la práctica también. En Escocia, quiero decir, quien votó fueron los escoceses y quien decidió seguir unidos al Reino Unido fueron los escoceses, que es el pueblo, es decir, quien ejerce el derecho a la autodeterminación es el pueblo que lo reivindica. El pueblo que quiere decidir cómo va a organizar su gobierno es el que vota. Y además en España hay ejemplos que tú no has citado, pero hay un ejemplo clarísimo y además donde todo el mundo pone el foco en que es el que empezó este conflicto con Cataluña. Es el referéndum que hubo para aprobar el Estatut de Cataluña, en el que solo votó Cataluña, o votamos todos. Votó solo la ciudadanía de Cataluña, que es a quien competía ese asunto. Quiero decir que, y en concreto, en el derecho a la autodeterminación, la legislación internacional es clarísima, aparte de lo que decía, ¿no?, que se puede legislar en la aplicación de la ley de referéndum, de la ley orgánica del referéndum y de los artículos de la Constitución que se refieren a cómo se convocan los referéndums. Se puede legislar lo que el legislativo tenga conveniente en ese momento, pero aplicando la legislación internacional
sería arbitrario y tramposo el que la metrópoli decidiera el futuro de la colonia, por hablar en términos antiguos, ¿no? O de que el Estado decidiera sobre la parte del Estado que quiere desgajarse de él, porque entonces el resultado sería siempre negativo, porque la población española es mucho más amplia que la verdad que aquí habría gente que votaría igual a favor, pero seguramente el resultado sería ya conocido. No, sí, a ver, sabemos que no es fácil, pero lo lógico es eso, es decir, que el ámbito sea el ámbito de la comunidad autónoma donde se está reclamando ese derecho. ¿Había otra palabra? Bueno, pues yo quiero agradecer las exposiciones que me han parecido maravillosas y con las líneas generales estoy de acuerdo, porque mi única objeción general es que esto no es una charla, sino que esto es el índice de lo que tendría que ser un congreso, porque cada una de las exposiciones que se han hecho da para muchos análisis muy complejos. Estoy de acuerdo en que esta historia de la sentencia de este señor pues es un verdadero ejemplo de que lo de la tutela judicial efectiva es una tomadura de pelo. Pero eso es lo que yo creo que estamos muchos de acuerdo con esa situación. La otra cuestión que a mí siempre me ha preocupado es, yo he leído el artículo 155.2, donde lo que se dice es que el derecho del gobierno de la nación colectiva, era el de, si se incumplían las cosas esas que no se pueden incumplir, que tendría que dar las órdenes adecuadas para que se cumplieran. Y entonces lo que hizo el señor Rajoy no fue dar las órdenes adecuadas, sino que se dedicó a suspender instrucciones a todo el mundo. Entonces lo que no entiendo yo es cómo no se le ha planteado una querella a ese señor por usurpación de competencias que no tenía y organizar un pequeño lío sobre este particular. Probablemente mi conocimiento del derecho sea suficientemente insuficiente como para que lo que haya dicho a lo mejor es una tontería muy grande. Pero si las cosas dicen que yo lo que tengo que hacer es ordenar a un señor que haga una cosa para que la haga, y luego en caso de que no la quiera hacer, pues entonces ya se verá qué es lo que hay que hacer. Tendrá que haber un juez que intervenga para decirle a usted que tiene que hacerlo, etc. Lo que no puedo hacer es dedicarme a destituir a la gente a la que yo no he nombrado. Eso a mí me parecía una cosa bastante elemental. Pues otra cuestión que me queda por resolver es, aparte de la que plantea este señor antes, es, vamos a ver, existen competencias políticas de distinto nivel en las autonomías, en las provincias, en los municipios, en las diputaciones y no sé si hay más distribuciones ambientales de poder. Entonces cada una de ellas tiene también su derecho a decidir. O vamos a considerar que el pueblo de algún sitio... Y entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Permitimos, establecemos como colectivo una autonomía, establecemos como colectivo una provincia que es una cosa administrativa, o establecemos como sujeto de derecho, digamos, un municipio que es algo menos administrativo, porque es algo más vivencial, como puede ser la comunidad. Eso habría que hacerlo, habría que aclararlo también antes. Pues también habría otra cuestión, sería el de las personas ajenas a esa comunidad, que ahora pueden pertenecer a esa comunidad simplemente con cambiarse de sitio y avecindarse, si van a tener derecho a poder avecindarse una vez que eso se independizara, fuese quien fuese. Después, otra cuestión que yo veo, sí, es que son tantísimas las cuestiones, por eso he partido de que esto era solamente un índice y yo planteo mis preocupaciones. La otra cuestión es lo que ha pasado con Escocia, que es que resulta que se hizo una votación creyendo que las condiciones de la votación eran unas y luego resulta que había una trampilla por ahí detrás. Entonces el problema es,
Si a mí me prometen que yo me voy a independizar y que me voy a volver rubio y de ojos azules y con un caballo blanco y con una capa, pues entonces yo voto a favor, porque a mí lo del caballo blanco y la capa, pues los ojos azules también, ¿no? Siempre me ha gustado más. Y luego resulta que todas esas cosas eran falsas, pues habría que saberlo. Entonces, antes de votar, porque si no yo estoy haciendo, como dicen los médicos, una decisión, no sé cuál es la terminología no informada, una decisión informada. Yo me creo, porque transmito mi deseo, o incorporo mi deseo a lo que se me ofrece, y resulta que lo que se me ofrecía era otra cosa. Entonces, claro, después de hacerlo resulta, no, es que ahora usted va a tener que pagar más impuestos, va a tener que pagar menos impuestos, va a poder salir, o va a poder entrar, o va a poder subir, Eso, claro, no, ya, usted votó que sí. Y, hombre, si yo hubiera sabido que no hubiera podido salir, ni subir, ni bajar, o lo que fuera, yo hubiera votado que no, o viceversa. Y entonces, eso lo veo como muy complejo, y por lo tanto yo sugiero que hagamos un congreso para tratar todas estas cosas, porque creo que es suficientes como para que cada una se para muchos debates. ¿Varios otras intervenciones? Son dos ejemplos de lo que has dicho del poder local, de los referéndums. El condado de Treviño, en el que la población quería pronunciarse sobre si permanecer en Burgos o pasarse a Álava, y el pueblo de Usánsolo, el barrio de Usánsolo, que formaba parte de Galdácano, y que planteó su derecho a la libre autodeterminación. Pero voy más allá. Tenemos que acostumbrarnos a que los ciudadanos debemos tener derecho a decidir cada vez en más cuestiones, no cada vez en menos. O sea, que no vale que cada 4 años emitamos un voto y ya no se nos pregunte jamás nada en la vida, sino que a lo mejor hay cosas importantes, como quién nos gobierna y como otras muchísimas cosas de la política, de los impuestos, de la administración, del feminismo, de cantidad de cosas en las que a lo mejor nos gustaría decidir y votar. Y efectivamente aquí se ha usado poco del referéndum y se podría usar por eso. La reforma express del artículo 135 que impuso la obligación del pago de la deuda, por ejemplo, ¿no? Que se hizo porque no hubo 30 diputados que pudieran exigir un referéndum, ¿no? O sea, que habría sido un motivo suficiente para una consulta popular, ¿no? No sé si queréis decir algo más sobre esto o dejamos paso a otras intervenciones. Italia es un ejemplo Gonzalo, ¿no? Italia tiene una tradición de referéndums, pues la Constitución. Suiza, más todavía. Suiza. Bueno, no hemos mencionado la experiencia de la Liga Norte, por cierto, ¿no? Que en la Liga Norte hubo un referéndum, participaron 9 millones de personas y no tuvo ninguna consecuencia penal. No fue autorizado por el Estado italiano. Por el Tribunal Supremo y no pasó nada. No pasó nada. Se No, declararon nulos seguramente claro, no hubo represión penal. Bueno, ¿por qué no hubo represión penal? Porque yo aquí, en este tema, claro, no me ha dado tiempo. Pero algo elemental en el derecho penal es que una acción o una omisión cause una lesión, cause daño a un bien jurídico relevante. Ya me dirán ustedes qué demonios causa daño poner urnas y ir a votar. Fíjense ustedes. a ver, había más intervenciones. Era uno de... ¿Qué has dicho tú, Miguel, que había? No, que quería intervenir. Pues venga tú, porque lo has pedido antes, luego de aquí y luego tú. ¿Vale? Bueno, yo agradezco mucho las intervenciones todas. Estoy muy de acuerdo con el magistrado y con Albert y con Begoña, pero hay una cosa que en este país yo creo que en el caso del proceso ha habido un elemento que aquí no lo estamos mencionando y me parece que es muy importante. Aquí se habla de la unidad indivisible de España. El problema es la unidad indivisible de España. Es más, hay aspectos y preceptos en la Constitución donde la monarquía es la garantía de la unidad de España. Y es el jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército Español.
El tema del proceso, cuando se declara, termina el proceso, hay un hecho muy relevante que nadie discute y nadie está planteándolo y poniendo encima de la mesa. De lo que se trataba era de un ejercicio del derecho a decidir la autodeterminación en forma de república. En forma de república. Y ese, bajo mi punto de vista, ha sido el elemento esencial de toda la represión que se sufrió como consecuencia de los hechos que se produjeron en el desarrollo de las votaciones. Es decir, esa referencia a que una parte del Estado español se segregara y no tuviera la configuración de la monarquía era lo que hacía relevante de que no solamente en Cataluña se produjera ese elemento, sino que en el resto de España también se podía producir. Porque aquí el debate sobre la monarquía está todavía de una manera latente. No se está pronunciando sobre ese tema. Y hay que recordar que la monarquía viene de donde viene. Es decir, es una monarquía de alguna manera ilegítima. Yo creo que todo este tema del derecho a decidir, yo creo que lo tienen todos los pueblos. El derecho a decidir. Y aquí se está haciendo por parte de los medios de comunicación y por parte de todos los órganos, incluso de los partidos políticos, se está confundiendo el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, en base a lo que ha dicho Begoña, en que ese derecho está basado en el fenómeno colonialista, no sobre la perspectiva del derecho a decidir del pueblo, sino porque estamos sometidos a una colonia, estás sometido a un territorio y como consecuencia de ese colonialismo quieres ese derecho, ejercer ese derecho a la independencia. Y aquí no se está hablando de eso, se está hablando del derecho a decidir para autodeterminar si ese Estado es, o esa forma de Estado que se quiere sacar adelante, es en la forma que sea. Pero yo creo que aquí ha habido un elemento del que no se está hablando y yo creo que aquí entra en juego todas las fuerzas de lo que se llama Estado de Derecho, entre comillas. Aquí funciona la monarquía, lo que acaba el Poder Judicial entra a saco con todo este tipo de cosas, incluso con fraudes legales, que se han dicho claramente, se sustrae la competencia de los tribunales de Cataluña, que son los órganos decisorios para juzgar, y se trasladan tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional. Todo este tipo de cosas yo creo que subyace ese elemento monárquico en esa situación, y además no hay que olvidar el discurso que da el monarca el día 3 de octubre, que no estamos hablando de un rey que defienda la unidad de España o del Estado español, sino que está defendiendo, se puso el uniforme de rey soldado, de jefe de las Fuerzas Armadas y del elemento esencial para la unidad de España. Esa, en mi opinión, es una opinión del porqué de toda esta situación que se generó con el proceso y que llevó a toda esta barbaridad de fraude de ley, de incompetencia por parte de los gobiernos y de informes como los de la Guardia Civil o como de las policías que decían auténticas barbaridades de lo que había sucedido ahí. Y es mi opinión, porque el elemento monárquico creo que lo debemos de poner en un punto de arriba, porque es el referente, uno de los referentes más esenciales que tenemos en este país. Bueno, precisamente el rey es el símbolo de la unidad absoluta, indivisible, ¿no? Sí, Bueno, ahí lo que apuntas, yo creo que ya empiezan ahí algunos políticos, no padres de la Constitución, pero hay algunos políticos que empiezan a reconocer que las llamadas cesiones que hubo que hacer, la consecuencia es lo que acabas de decir: atado todo y bien atado. Atado todo y bien atado, porque lo de la monarquía, como se es de libro, es decir, así como en el caso de, por lo que explicó Albert, ¿no?, en relación con la posibilidad de un referéndum, etcétera, por supuesto la posibilidad de la amnistía. Pero en el caso de la monarquía,
es que si se plantease el ejercicio por parte aquí ya de toda la nación del Estado español, hablo nación del Estado español, aunque sé que el Estado español es un Estado público, pero bueno, en conjunto, para un planteamiento, un referéndum por la República, yo creo que íbamos a acabar todos los defensores, por lo menos sancionados con la ley Mordaza. A ver, hay dos palabras, a ver si hay alguna compañera, a ver si se anima, porque por ahora todos son hombres. A ver, tú detrás y luego... Breve, por favor, porque ya es un poco tarde. Nada, muy brevemente, bueno, yo iba a decir lo de Miguel, pero ya me lo ha quitado, así que doy por hecho. Otra cosa, primero agradecer a los ponentes su claridad y muchísimas gracias también por organizar esta charla. Siempre en el derecho hay el principio democrático y el principio autoritario, ¿no? Y entonces, bueno, pues a lo largo del tiempo pues va evolucionando y la Constitución es fruto de un momento histórico determinado, ¿no? Que todos sabemos cómo es, ¿no? Estamos ya más de 40 años después y ahora el momento social es otro muy distinto, ¿no? A ver, creo. No sé si muy distinto, pero bueno, lo es, ¿no? Entonces, las interpretaciones, si España es un Estado social y democrático de derecho, aunque el artículo 2 se refiere a la indisoluble unidad de la nación española, etcétera, etcétera, ¿qué es más importante, el principio democrático o la indisoluble unidad de la nación española? Porque en todas las normas puede haber contradicción y hay interpretaciones de las normas en función del momento social, como también dice, por cierto, el artículo 3 del Código Civil, ¿no? Pero aparte de eso, el derecho internacional, al haber entrado el Estado español en un procedimiento de represión de tipo penal, cosa que no ha sucedido, como hemos visto en otros países, ¿no? Hay unas instancias internacionales en el derecho penal que pueden intervenir o que tienen esa potestad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece que va a revisar la sentencia, o ha empezado a examinar la sentencia, ha admitido a trámite los recursos. ¿Qué opinan los ponentes, o que quiera opinar de ese tema? ¿Cómo piensan que puede salir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otras instancias a nivel internacional que ya hemos visto el derecho belga o los tribunales belgas, ¿no? u otros tribunales europeos? ¿Cómo han salido? ¿Qué puede decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Ya sé que es difícil y que no sabemos lo que va a decir, ¿no? Pero bueno. Sí. Yo a nivel de reflexión, muchas gracias, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y se han dicho muchas cosas y la verdad que todo muy interesante y, como han dicho por allí, daría para hablar largo y tendido, ¿no? Yo quiero hablar un poco en positivo y creo que a raíz de este debate con el tema de la amnistía se ha conseguido cambiar un poco la opinión amordazada, la opinión impuesta de este país, ¿no? Y a mí eso me interesa, ¿no? Que sociológicamente ahora mucha gente se arrepienta de aquella por ellos y que esa canción ya no sume a tanta gente, ¿no? Y que empiecen a ver que la amnistía es algo necesario. ¿Cómo se haga? No me gustaría que para nada se dejaran atrás el tema de las violaciones que ha habido de derechos humanos, por supuesto, pero me parece que es importante en ese aspecto lo que ha cambiado, y lo que ha cambiado sobre todo en una ciudad como Madrid, ¿no? que ha tenido una postura muy reaccionaria, y yo noto una serie de cambios a pie de calle, ¿no? Esto como reflexión. Otra reflexión muy interesante que me ha parecido por parte del juez es el tema del facherío que hay en la justicia, ¿no? ¿no? Y la pregunta para mí sigue siendo ¿para cuándo vamos a hacer una reforma para que la carrera judicial sea accesible y no tenga todo esto, que ahora mismo es algo elitista, que llegar a ser juez tienes que tener unas condiciones tremendas para poder prepararte, para poder acceder, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que hay países en Europa, como el caso de Alemania, que con sus reformas han abierto para que entre, porque lo que necesitamos es que entre otro aire en la justicia, ¿no? Independientemente de la fórmula más importante que nos ha tocado por aquí, que sería el cambio de Estado, ¿no? Y dicho esto como reflexión, me quería colar también 30 segundos
y deciros que el miércoles este es el Día Europeo de la Justicia, que es también una palabra lo que se dice, y bueno, yo estoy en un grupo que apoya al periodista Pablo González, creo que es un caso que conocéis. El miércoles vamos a hacer un par de actos para reivindicar que se ejerza la justicia, porque Pablo González está metido, no me voy a enrollar, está metido en la involución, porque todo esto entra en una involución en la que estamos viviendo en Europa y en el mundo, una involución muy grande que no es de ahora, ¿no? Pablo González hoy hace 603 días, va a hacer 20 meses, encerrado en Polonia. Dijo el ministro de Interior que era un espía ruso, no hay ninguna muestra, no hay ninguna acusación, 23 horas en una celda, 1 hora a un patio de 3×3, en la celda está sin luz natural. Hay toda una violación de lo que son todos esos derechos del jardín europeo que se está haciendo con él. Y quería deciros que el miércoles a las 11 de la mañana vamos a estar frente al Ministerio, en la Plaza de las Provincias, vamos a entregar un escrito, estará su mujer que viene a Madrid, y por la tarde a las 7 en la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, haremos un acto donde participará ella, participarán compañeros que han estado con él, para que lo sepáis. Nada más y gracias. A ver, había otra palabra repetida por ahí. Sí, pero rápido, sí, en un proceso de autodeterminación, ¿cuáles serían las reglas del juego? Es decir, no, claro, porque es por lo que habéis dicho antes, el Brexit ha sido otra historia. El compañero ha dicho, oye, yo quiero tener claridad en lo que voy a hacer, o no voy a hacer. O sea, voy a votar, pero que las cosas las tengan claras. Si me vais a engañar... Está en el principio... No pido la palabra, no, pues empieza tú y luego sigue. No, las reglas del juego están definidas en los distintos referéndums que ha habido y también en distintos protocolos que están aprobados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y por la sentencia esta que me refería de Canadá, que es bastante importante, no tanto porque permita el ejercicio del derecho a autodeterminación, que no lo permitió, sino porque establece que tiene que ser una pregunta clara, que no admita confusión, que no induzca a confusión, los términos del referéndum tienen que estar claros y tiene que tener una participación suficiente y votar las opciones una parte suficiente de que eso no se define en cada proceso, una mayoría suficiente. También, claro, cualquier proceso de participación política debe llevar aparejada la igualdad en los medios y el acceso limpio a los postulados, pues como hablábamos del tema de Escocia y el Brexit y demás, pero en eso siempre se hace trampas en los procesos electorales. Quiero decir que normalmente quien tiene más dinero pues tiene más capacidad de influencia y demás, pero aún así los postulados sobre el derecho son esos, que tiene que ser pregunta clara y que tiene que haber una mayoría suficiente a favor de la opción que resulte. En nuestro caso, en Cataluña, territorialmente, sería como está, porque claro, es decir, ahora mismo territorialmente, bueno, ahora mismo está así, pero antes ha sido de otra manera, es decir, claro, eso es importante. Es en el momento que se claro, como fuera antiguamente, pues no... A ver, como ha habido otros puntos también, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a ver, sobre el ámbito territorial del referéndum, la Constitución española reconoce 5 modalidades de referéndum, los cuales no todos tienen lo mismo ámbito territorial. O sea, hay referéndums que sí tienen un ámbito territorial estatal, como puede ser el referéndum sobre la reforma de la Constitución. Hay referéndums que tienen un ámbito de determinadas comunidades autónomas, como puede ser una reforma del Estatuto de Autonomía, de Begoña. Hay un caso específico, incluso en el referéndum, que se refiere al caso específico de Navarra. Es decir, no todos los referéndums en España necesariamente tienen que tener el ámbito territorial de todo el Estado. Se permite es verdad que la Constitución no reconoce el referéndum autonómico, tampoco lo prohíbe. Entonces, por vía de la cláusula del 149.1.32 se podría reconocer una forma de referéndum autonómico igual que se podría reconocer una forma de referéndum local, ¿no? Y sobre las condiciones del referéndum, que efectivamente, para cumplir los estándares democráticos, deberían tener estas características que establece Begoña, pero en el caso español, por ejemplo, la ley dice que las condiciones del referéndum
En el supuesto que el referéndum se convocara por alguna vez, por ejemplo, de las dos vías que yo he planteado, que son tanto del 92, el artículo 92, como todavía el 149 del artículo 32, lo que dice la ley es que el Real Decreto de convocatoria del referéndum, que en el caso de que se active por el 92 tiene que ser autorizado previamente por el Congreso, en el caso del 92 no, pero el Real Decreto de convocatoria del referéndum aprobado por el Consejo de Ministros tiene que contener el ámbito territorial del referéndum, la pregunta del referéndum, las condiciones del referéndum y todos estos elementos que determinan las reglas del juego del referéndum. Por eso, en la norma de convocatoria ahí se establecen todas estas reglas del juego. Pero cuando dice mayoría suficiente, ¿a qué se refiere? Bueno, tiene que ser más del 50%. Luego hay debate. Por ejemplo, el referéndum de Montenegro, que fue auspiciado por la Unión Europea, se pedía el 55%. En la propia convocatoria se determina, las partes se ponen de acuerdo en la mayoría que es necesaria. Y en Canadá, el Tribunal Supremo de Canadá, la mayoría suficiente la consideró el 60%. Sí, esas son cosas. En cuanto a lo que dijo antes Albert, yo lo único, y esto ya se lo pregunto a Albert, si dentro de las reglas del juego de la convocatoria del referéndum y en relación con las preguntas, si cabe, por ejemplo, sin ser tramposo, someter las preguntas distintas: confederación, independencia, federalismo. ¿Entiendes? Yo lo que te planteo, que tú conoces más que... A ver, en un referéndum, o sea, se puede plantear de la manera que se quiera. Es decir, si tú quieres plantear un referéndum multipregunta, el Real Decreto establece que el referéndum tendrá múltiples preguntas, se puede hacer. O sea, lo puedes hacer. Puerto Rico, por ejemplo, pues varias opciones. Los porcentajes que se exigen en un referéndum pues pueden variar en función del referéndum. Hay referéndums que exigen la mitad más una. Hay referéndums que exigen una mayoría cualificada. Hay referéndums, incluso, por ejemplo, en países donde reconocen la posibilidad de referéndums de revocatoria de mandato a un presidente del gobierno. Son países latinoamericanos. Se establece que el porcentaje a partir del cual se revoca a un presidente es el mismo porcentaje para el cual se eligió este presidente. Es decir, si un presidente se elige con el apoyo del 37% de la población, el porcentaje que se exige para revocarlo es el 37%. Es decir, el porcentaje de un referéndum se fija en función de las normas del referéndum. Esto ya es a partir del acuerdo y del pacto que se tiene. Está la Comisión de Venecia también, ¿no? Que también, es decir, sobre esto yo creo que ahí vamos. Y en Cataluña además, sobre esto hay cantidad. Ahora ha salido la nueva propuesta de acuerdo de claridad, ¿no? Que habla de 4 posibles fórmulas de referéndum, que el problema es que haya voluntad política, ¿no? Para llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo. Si no hay voluntad política, por eso, claro, Albert en un artículo que yo luego he citado en otro mío, decía, técnicamente el referéndum de autodeterminación es posible en el marco de la Constitución, políticamente en el marco de este régimen no. O sea, ese es el problema, ¿no? Por eso que evidentemente no hay que esperar a que cambie el régimen, hay que presionar por esto porque será la forma precisamente de que se cambie el régimen, ¿no? Bueno, gracias a la tertulia republicana, César Herrero, gracias a todas vosotras y vosotros, y bueno, yo creo que, en fin, como va a ser grabado luego, bueno, se ha grabado. Se ha grabado, esto está grabado y mañana o pasado lo podréis ver en el canal de YouTube poniendo Ateneo Republicano, Tertulia Republicana Ateneo de Madrid, y estará ya colgado solamente pediros una cuestión. La próxima tertulia será el día 6 de noviembre. Será el día 6 de noviembre y va a venir una persona que es de la representante de la Fundación del Olivar de Castillejo, que son los que defienden el patrimonio de José de Castillejo, que fue el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios. Y va a tratar precisamente
del tema de la institución libre de enseñanza al año 1936, pasando por la Junta del CSIC. Si hay una plaquita pequeñita, donde pone, se hace mención a la Junta de Ampliación de Estudios, pero vamos, casi no la ven nadie. Era el nombre que tenía antes el CSIC. Bueno, muchas gracias a los ponentes y bueno, pues aquí tenemos.